Aunque a todos los habitantes de las Islas Canarias se les acuñe con el término canario, dependiendo de la isla donde hayan nacido e incluso del municipio al que pertenezcan, se le denomina de forma diferente. Cada uno tiene su propio gentilicio. ¿Saben cuáles son? Hoy en Wanchipedia les contaremos cuáles son los gentilicios canarios oficiales y coloquiales que se usan para denominar a los habitantes de cada una de las Islas Canarias, los más peculiares como el gentilicio palmense o ñamero, y explicaremos el origen de alguno de ellos. Así que preparen las roscas, cotufas, millitos o floritas porque comenzamos. Hola mis niños y mis niñas, bienvenidos una semana más a los podcasts de Wanchipedia. Les recordamos que pueden escuchar este y los anteriores podcasts en las principales plataformas de difusión como Spotify, iVoox, YouTube y Anchor, y en esta temporada disponibles en Facebook e Instagram. ¿Nos acompaña? Cada una de las islas que forman el archipiélago canario son diferentes y únicas. Asimismo, en base al origen geográfico, a sus habitantes se les denomina con nombres diferentes. Con el paso del tiempo, dichos gentilicios se han convertido en señas de identidad, la forma que tenemos de identificar a los distintos habitantes de cada una de las islas, e incluso dentro de cada isla se denominan diferentes dependiendo de los distintos municipios donde hayan nacido. A pesar de estar tan arraigados en la sociedad canaria, algunos gentilicios se siguen considerando ofensivos o burlescos. En el podcast de hoy veremos cuáles son los gentilicios de cada una de las islas del archipiélago canario. Nombraremos algunos de los más peculiares, como por ejemplo el gentilicio palmense o ñamero, y explicaremos el origen de alguno de ellos. Antes de comenzar, debemos tener claro que aquel adjetivo o nombre que identifica a los habitantes en base a su origen geográfico se denomina gentilicio. De esta manera, los habitantes de cada una de las islas reciben una denominación distinta. ¿Saben cuáles son los gentilicios canarios? Les vamos a aclarar cuáles son los gentilicios canarios oficiales para definir a los habitantes de cada isla y explicaremos que otros gentilicios existen, los conocidos gentilicios coloquiales. Por ejemplo, los gentilicios oficiales para denominar a los habitantes de las 8 islas canarias son los siguientes: palmero, palmera para los habitantes de la isla de La Palma, herreño o herreña para los de la isla del Hierro, gomero o gomera para los de la isla de La Gomera, tinerfeño o tinerfeña para la isla de Tenerife, gran canario o gran canaria para la isla de Gran Canaria, majorero o majorera para la isla de Fuerteventura, lanzaroteño o lanzaroteña para la isla de Lanzarote y graciosero o graciosera para la isla de La Graciosa. Curiosamente, la isla de La Graciosa es una de las 4 islas del archipiélago chinijo que tiene gentilicio. Eso es debido a que es la única de las 4 islas que en la actualidad está habitada. Existen muchos gentilicios que definen a los habitantes de cada una de las islas e incluso de cada municipio. Estamos hablando de los gentilicios canarios coloquiales que se escuchan cada vez más entre nosotros y aunque parezca sorprendente, muchos desconocen su procedencia o significado. Nos referimos, por ejemplo, a los términos conejero, palmense o chicharrero, entre otros. Suelen ser gentilicios coloquiales que se usan incluso mucho más que los propios nombres originarios. Asimismo, en muchas ocasiones hemos escuchado que se denominan a los canarios como chicharreros o canariones. Los habitantes de las Islas Canarias se denominan canarios, ni chicharreros ni canariones, ni otro término que se puedan inventar sobre la marcha. Incluso existen muchas personas que llaman canariones a las personas procedentes de la isla de Tenerife. En general, hay mucho desconocimiento en toda España en cuanto a los verdaderos gentilicios canarios. Lamentablemente, muchas personas no saben diferenciar entre los distintos habitantes de las islas, no saben utilizar correctamente los gentilicios. Incluso algunas personas no se sienten ni identificados con ellos. ¿Saben de qué gentilicios canarios estamos hablando? Les recordamos, como siempre, que si quieren ayudar al proyecto de Wanchipedia pueden aportar su granito de arena a través de PayPal y ahora pueden ser nuestros mecenas a través de Patreon. ¿No sabes qué es? Patreon es una plataforma en la que nosotros, los creadores de Wanchipedia, publicamos periódicamente contenido exclusivo, sorteamos artículos 100% canarios, hacemos conexiones en directo para hablar de todo un poco y hacemos encuestas para elegir de qué hablar en los próximos podcasts de cada miércoles.
Todo eso gracias a ti, gracias a nuestros mecenas, que se convierten en patrocinadores con su aporte económico mensual. ¿Quieres ser uno de ellos? Anímate, por muy poco dinero ayudarás muchísimo al proyecto canario que tanta falta hace en estos momentos. Como ya dijimos, a los habitantes de la isla de La Palma se les denomina palmero o palmera. Como curiosidad, las personas nacidas en la isla de La Palma no se llaman palmenses, aunque en el pasado dicho término hacía referencia a los habitantes naturales de la isla de La Palma, con el paso del tiempo ha quedado en desuso. ¿Quiénes son realmente los palmenses en las Islas Canarias? Lo veremos a continuación. También dijimos que el término herreño y herreña es el gentilicio oficial que se utiliza para denominar a los habitantes de la Isla del Hierro. Asimismo, a los habitantes de la Isla de La Gomera se les designa como gomero y gomera. ¿Con qué calificativos se sienten más identificados los habitantes de la isla de Tenerife? ¿Chicharreros o tinerfeños? Si consultamos a la Real Academia Española de la Lengua, la RAE, podemos leer textualmente que chicharrero es un adjetivo coloquial utilizado para definir a los nacidos en Tenerife, es decir, a los tinerfeños. De ahí que dicho gentilicio esté muy extendido fuera de las Islas Canarias. En otras palabras, lo usan mucho las personas que viven en otras zonas del territorio español. En cambio, si consultamos la Academia Canaria de la Lengua, podemos encontrar que chicharrero significa aquellas personas naturales de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife y aquellas personas naturales de la isla de Tenerife. ¿Cuál es la realidad? Algunos tinerfeños naturales de otros municipios distintos a la capital tinerfeña no se sienten identificados con este gentilicio, no se sienten identificados como chicharreros. Eso es debido a que ese término tiene un origen muy peculiar. ¿Saben cuál es el motivo? ¿Cómo surgió el término chicharrero? El gentilicio chicharrero es un término que nació en San Cristóbal de la Laguna, una ciudad situada al norte de la isla de Tenerife, justo al lado de la actual capital tinerfeña, Santa Cruz de Tenerife. Los habitantes de la laguna, conocidos como laguneros, llamaban de forma despectiva a los habitantes de Santa Cruz de Tenerife como chicharreros. Estábamos hablando de una época en la que la laguna era capital de la isla de Tenerife y de las Islas Canarias. Tras trasladarse la capital de la isla de Tenerife desde la laguna hasta Santa Cruz de Tenerife, los habitantes de la ciudad de Santa Cruz asumieron ese gentilicio como propio, un gentilicio totalmente local que acabó utilizándose de forma generalizada para todos los habitantes de la isla de Tenerife. ¿Pero qué significa chicharrero? En el siglo XIX, los habitantes de Santa Cruz de Tenerife se dedicaban a la pesca y vendían y consumían uno de los pescados más económicos de esos tiempos, el chicharro o jurel. Los laguneros, supuestamente con aires de grandeza, consideraban que Santa Cruz era muy pobre, de poca clase. De ahí que se refirieran a ellos como chicharreros, lo que comen y viven del chicharro. Hoy en día es un gentilicio muy aceptado y del cual muchos se sienten orgullosos e identificados. Estos calificativos no hacen sentir mal a los tinerfeños, no lo consideran para nada burlesco, pero muchos no se sienten identificados con él. El chicharro es un pescado que simboliza a la ciudad y a los habitantes de Santa Cruz de Tenerife. Incluso hoy podemos disfrutar de una escultura de bronce del chicharro situada en la capital tinerfeña. Una estatua donada por la agrupación cultural venezolana, los Liquiliquis. La costumbre de los laguneros en ponerles nombres a los habitantes de Santa Cruz de Tenerife no se ha perdido. No hace mucho se ha llegado a escuchar el gentilicio ramblero para referirse a los santacruceros. Dicho gentilicio coloquial hace referencia a las fiestas nocturnas existentes en la avenida de las Ramblas de la capital tinerfeña, pues a finales del siglo pasado. Aparte del término chicharrero, también se suele escuchar el término chicha, en alusión a los tinerfeños. Como ya dijimos, Gran Canario y Gran Canaria es el término más acertado para referirse a aquellas personas nacidas en la isla de Gran Canaria. En el pasado, en la época de la conquista de las islas, el gentilicio canario y canaria se aplicaba a los individuos que habitaban en la isla de Gran Canaria y al conjunto de la población del archipiélago canario. Hoy en día se usa más la segunda opción, a todos aquellos individuos naturales de las Islas Canarias. Uno de los gentilicios que ha creado controversia entre los habitantes de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria ha sido el gentilicio palmense. Según recoge la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, palmense es un habitante natural de la capital Gran Canaria. ¿Sorprendido? Tenemos la sensación de que muchos gran canarios no se sienten reconocidos por esa denominación. ¿Ustedes qué creen? Asimismo, el término canarión o canariona es un gentilicio coloquial utilizado por el resto de los isleños para referirse de forma divertida o burlesca a los habitantes de la isla de Gran Canaria.
Sí es cierto que con el paso del tiempo los gran canarios lo han ido aceptando y hoy en día se sienten identificados con él. Los primeros pobladores de las Islas Canarias eran de origen bereber y llegaron a las islas desde el norte de África. Antes de la conquista, los antiguos habitantes de Lanzarote y Fuerteventura se les denominaba majos, que supuestamente significaba ganadero en el antiguo bereber. Con el tiempo, a los habitantes de cada una de las islas se les ha ido denominando de forma diferente. Por ejemplo, la persona natural de Fuerteventura se la denomina majorero o majorera, una palabra que procede de la evolución etimológica de Maxorata, nombre aborigen de la isla de Fuerteventura. Por otro lado, los lanzaroteños se les denominaba de forma coloquial como conejeros. Eso es debido a que en el pasado los habitantes de la isla de Lanzarote se dedicaban a la exportación de pieles de conejo. Aprovechando el gran número de conejos que habitaban en la isla, hicieron negocio con él. A aquellos individuos naturales de la isla de La Gomera se les denomina, como ya dijimos, graciosero y graciosera. También existen otros gentilicios peculiares escuchados en nuestras islas. Por ejemplo, el término ruso. Muchos desconocerán este gentilicio, ligeramente despectivo o jocoso. Dicho término lo utilizaban los habitantes del sur de Tenerife y de Gran Canaria para definir a los isleños que vienen a veranear al sur desde el norte de las islas. Por ejemplo, los sureños suelen definir como rusos a los laguneros, santacruceros y a los habitantes de la capital Gran Canaria. ¿Lo sabían? Incluso existe el término ñamero, que hace referencia a los habitantes de un barrio de Arucas conocido como Santidad. Como curiosidad, a los habitantes del municipio del Paso, localidad situada en la isla de La Palma, se les conoce como pasenses. También existe el término bagañete, utilizado para denominar a los habitantes del municipio de Tazacorte, localidad situada al oeste de la isla de La Palma. También existe el término chalanguero, un gentilicio burlesco para denominar a los habitantes del municipio de Valle Gran Rey en la isla de La Gomera. Por otro lado, también existe el término gofión, para denominar a los habitantes de la isla de Gran Canaria. Algunos gentilicios con fuerte carga ofensiva que nunca debemos utilizar es, por ejemplo, el término tiñoso para definir a los habitantes de San Sebastián de La Gomera. Asimismo, los gentilicios burlescos como cebollero o lagartero para designar a los naturales del municipio de Galda, en la isla de Gran Canaria, puedes correr el riesgo de recibir algún que otro jaquimazo. Seguro que existen muchos más gentilicios graciosos para definir a los habitantes dentro de una misma isla. ¿Conoces alguno más? Déjalo en los comentarios de este podcast que nos queremos enterar. Esto es todo por hoy en nuestro podcast de Wanchipedia. Hasta el próximo podcast y nos vemos este domingo en los directos de Wanchipedia en Twitch. Besitos, mis niños. Nos vemos. Riqui, 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 riqui.